Arrancamos, compañeras y compañeros, ¿les parece? Ya que el tiempo es tirano y hay muchas ganas de debatir, de estar reunidos. Así que ¿quién hubiera dicho que en febrero íbamos a estar acá, no? Todos reunidos, tan activos, exactamente. La verdad que bueno, muy bienvenidos a todos y a todas a esta casa peronista, a esta unidad básica que, como bien estábamos hablando hace un rato con Kelly, a esta unidad básica Victoria Justicialista que se fundó en el 82, ayer nomás. Así que yo recordaba que con el inicio de con el retorno de la democracia habíamos empezado un grupo de compañeros en el cual, como Kelly bien decía, estaba mi mamá. Eso del trasvasamiento generacional que nos enseñó Perón es así, ¿sí? Porque recuerdo que cuando teníamos la unidad básica en la calle Uriburu, hacíamos los bailes, los festejos del Día del Niño en la calle, como venimos haciendo hasta el día de hoy. Y hoy tratar de hablar, después de tantos años, de tener una compañera como Kelly, que no solo inició ese camino en ese año 82, sino que también tiene una vasta trayectoria, que si quisiéramos decir en algunos breves minutos cuáles son los cargos, los lugares, los espacios en los que estuvo ella, tendríamos para toda la tarde. Hay muchos de ustedes, los aquí presentes, y los que algunos están viendo también a través lo van a poder ver a través de TV Sindical, a través de estos compañeros que en el día de hoy nos dan la posibilidad de que el mensaje de Kelly llegue a cada uno de los rincones de la patria, porque lo vamos a tener para poder reproducir a todos aquellos compañeros y compañeras que lo quieran escuchar. Sabemos que muchos la conocen a Kelly por su último paso por la gestión pública, en el cual ha engalanado al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, siendo la ministra de esa importante cartera de Estado, en la cual también pasó nuestro referente máximo, que es el general Perón. Así que, dicho esto, agradezco a todos la presencia, como bien les dije, en este febrero. Sabemos que tenemos unos años por delante de mucha lucha. Creo que lo que tenemos que hacer es recuperar la iniciativa política. Creo que estos espacios de diálogo, de discusión, de intercambio, como les digo, entre cada uno de los presentes. Hoy acá no solo tenemos compañeros militantes y referentes políticos, sino que también hay referentes sindicales, estudiantiles, universitarios. Cada uno de ustedes representa un espacio de esta sociedad civil, esta sociedad que no fue esquiva con su voto, pero sabemos que tenemos que seguir luchando para que el peronismo sea lo que fue siempre, ¿sí? La herramienta que permita la construcción de la justicia social, de la independencia económica y de la soberanía política. Dicho esto, esta actividad de hoy forma parte de un ciclo, que ahora le vamos a hacer la palabra a David, que es nuestro referente de juventud, que entendió que los jóvenes y los no tan jóvenes teníamos que estar acá para enriquecer el diálogo y para empezar a trabajar por la reconstrucción, que creo que es la etapa que viene. Así que muchísimas gracias a todos y todas por estar acá presentes. David. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Este ciclo nuevo que estamos por empezar a hacer, este ciclo de jóvenes que vamos a empezar a hacer con los jóvenes y los que no son tan jóvenes. Vamos a hacerlo una vez por mes. Y gracias a todos por venir y les agradezco mucho. Bueno, dicho esto, lo que vamos a hacer que la compañera Kelly nos dirija la palabra. Cuando estamos por finalizar, le vamos a pedir que aquel compañero o compañera que quiera hacer una reflexión muy breve, ¿sí?, para que pueda enriquecer la presencia de cada uno de ustedes y esto del diálogo que dijimos, la podamos hacer. Vayamos levantando la mano y haciendo, después vemos cualquier cosa. Vivi, una lista de oradores, de quiénes son los que quieren hacer alguna intervención muy breve, como para que podamos todos los que estamos acá llevarnos muchas enseñanzas, que seguro que es lo que va a pasar con Kelly. Así que, Kelly, muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. En particular, agradecerles a Patricia y a David
por la iniciativa. Realmente atento a la situación que estamos atravesando, recuperar los ámbitos de diálogo y debate político nos parece imprescindible. Yo diría, como decía Patricia, vernos tan activos un mes de febrero, en ese sentido diría que Milei lo logró, porque objetivamente la situación es tan grave, tan increíblemente veloz el proceso destructivo al que estamos sometidos, que para nosotros es imprescindible atender la inquietud política que resulta de cada cuadro, de cada militante peronista que aspira a volver a encontrarse, reencontrarse, reconocerse y profundizar la reflexión que nos permita una acción que limite la capacidad de destrucción y de daño que tiene el actual gobierno nacional. Me parece muy importante que además esto esté motorizado por los jóvenes, porque la realidad, todo lo que hemos dialogado en su momento con David acerca del clima que se vivía en las escuelas secundarias, cómo prendió el mensaje de Milei en su momento en la campaña entre los votantes que votaban por primera vez, entre los votantes de las escuelas secundarias, los más jóvenes, digamos, nos convoca a que quienes ya hemos atravesado otras luchas y otras experiencias, respaldemos, fortalezcamos la posición de los cuadros jóvenes que acompañan nuestra doctrina para poder ir dialogando con aquellos que en su momento pudieron haberse entusiasmado con las formas disruptivas, revolucionarias que expresaba el proyecto de Milei, de manera de que vayan comprendiendo que eso no es la revolución, sino que es la contrarrevolución, que eso no es disruptivo respecto del sistema, sino que es la máxima expresión de los intereses permanentes de este sistema de injusticia, y que si de verdad tienen una vocación de rebeldía y una vocación de construir un proceso de cambio, tienen que entender que el cambio no está en la forma, sino que el cambio está en los contenidos, en los valores que se intentan impulsar. Y tienen que poder discernir la diferencia entre las formas disruptivas, pero los intereses complacientes por el sistema. Yo decía en la época de la campaña que nosotros no les podemos imputar nada, no nos tenemos que enojar con ellos, porque ellos no vivieron las cosas que hemos vivido nosotros. Ellos no vivieron el 2001, ellos no vivieron con lo que significó desde el punto de vista, digamos, de explosivo, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la cantidad de pobreza, de la cantidad de desocupación y de marginalidad que emergió a partir de ese proceso, que en ese momento se llamó convertibilidad y hoy se llama dolarización, que es una fase superior de esa convertibilidad. No vivieron tampoco, mucho menos, lo que fue la dictadura militar, que fue el punto de ruptura entre una Argentina que podía tener diferencias políticas internas entre los distintos sectores,
pero que en definitiva apostaba al desarrollo económico, al proceso industrial, a la movilidad social hacia el bien. Entonces, nosotros tenemos que transmitirlo, tenemos que aprender a transmitirlo. Aprender, digamos, los nuevos lenguajes, la capacidad de poder encontrar las categorías, las empatías que tienen que ver más con los estados de ánimo o las sensaciones que tal vez con la racionalidad, porque muchos votaron a Milei diciendo no estamos de acuerdo con lo que dice, pero no lo va a hacer. Ellos mismos manifestaban esa contradicción y se sentían, digamos, convocados, empatizados por las formas discursivas que manipulaban sus estados de ánimo, a punto tal de que esos estados de ánimo desmentían su propia razonabilidad en relación a la situación que se atravesaba. Bueno, hoy yo quisiera retomar las palabras del Papa Francisco, expuestas en el mismo día de ayer, que la verdad, humildemente, habitualmente yo empiezo por eso, siempre. Es decir, es un nivel de coincidencia, no conmigo, sino obviamente de coincidencia doctrinaria, de mirada, esencial, cuando él lo que dice, ¿no se escucha? ¿Atrás no se escucha? ¿Sí? Aumento más el volumen si hace falta. Yo no me paro porque no sé si la cámara va a dar. ¿Querés que pruebe si me paro? Sí, da. Me paro y entonces garantizo que se escuche mejor. Él empezó sus palabras ayer, además del agradecimiento y la felicitación, diciendo: el mundo está enfermo de injusticia. Y trayendo a colación lo que se debate, yo diría ya a esta altura casi cínicamente anualmente en los foros de Davos, que marcan el grado de polarización económica y social, digamos, como si la humanidad lo viera con impotencia y verificáramos que las estadísticas denuncian anualmente que en este mundo alrededor de 160 personas acumulan el nivel de patrimonio que acumulan al mismo tiempo la mitad más pobre de la humanidad. Más de 3.500 millones de personas, sumando su patrimonio, tienen el mismo patrimonio que 160 personas. Y la verdad que uno se remite a Evita cuando en una de las clases que daba en la Escuela Superior de Conducción Política, ella le preguntaba a la audiencia cómo es posible que, siendo los ricos tan pocos y los pobres tantos, los ricos logren imponerse sobre los pobres. Es la misma pregunta que hoy nos haríamos frente a estos números que acabo de decir y que ayer el Papa retomó, y que son, la verdad, muchísimo más graves que los que ella misma podía transmitir en el momento en que lo decía. Porque el mundo agravó la situación desde ese momento. Y la verdad que si uno mirara lo que hablábamos en el momento de la pandemia, que nos desafiaba a pensar que podíamos llegar a salir de la pandemia mejores, y hoy que ya estamos en la puerta de salida vemos que hemos salido peores, porque esos números se agudizaron con la pandemia
Y esos 66, en general empresarios, la mayoría de los cuales están asociados al desarrollo de tecnologías de información y comunicación que fueron esenciales para la supervivencia durante el aislamiento de la pandemia, bueno, se enriquecieron más en lugar de distribuir de una manera más sabia y justa la riqueza. Entonces, hoy lo que nosotros estamos viviendo en la Argentina es un proyecto en el cual Milei encarna ese proyecto de los 166 empresarios más ricos del mundo. Y encarna los intereses de esos empresarios de venir a usufructuar los recursos de la Argentina y de aquellos empresarios que en la Argentina, con origen en la Argentina, hoy se ven a sí mismos como parte o con vocación o aspiración de ser parte de los 166. Como por ejemplo Roca de Techín, o como por ejemplo el dueño de Mercado Libre, o como por ejemplo los dueños de Globan, empresas nacidas en la Argentina y que hoy han adquirido una capacidad de despliegue de carácter nacional, donde ellos han desplazado la sede de sus empresas a Luxemburgo o a otros guaridas de carácter fiscal, y desde lo que han sido capaces, el excedente que han extraído en la Argentina, lo han desplegado para ellos ser parte de un despliegue en otros países del mundo. No ven a la Argentina como el lugar donde reinvertir, sino el lugar desde el cual extraen para desplegarse fuera de la Argentina. Ese es el proyecto que hoy nos gobierna. Y ese proyecto es incompatible con la democracia. Por eso, históricamente, cuando ese proyecto en sus distintas fases se dio previamente en la Argentina, generalmente vino acompañado de golpes de Estado. Y cuando ya se hizo inviable imponer gobiernos de carácter dictatorial, se impusieron vía golpes de mercado, como fue la hiperinflación y la imposición de la convertibilidad en su momento. O bien golpes de mercado como el que el exceso de endeudamiento de Macri generó. Pase que hay lugar, así pueden escuchar más cómodamente. Generó y que lo llevó a tomar el crédito del Fondo Monetario Internacional, traernos ese síndico de los acreedores a la Argentina para que cogobierne y transferir toda la plata que se tomó como compromiso con el Fondo Monetario a los fondos buitres que habían venido a especular en la Argentina. Cumplir con ellos, generando, digamos, un endeudamiento que socializaron a todo el pueblo argentino y que ha pesado en el último gobierno nuestro como una restricción muy fuerte para poder hacer la política redistributiva que nosotros aspirábamos. Sobre todo porque a esa restricción de origen se le sumó la pandemia, que fue generó una crisis económica y social a nivel internacional, y luego la guerra, que también desplegó un proceso
inflacionario a nivel internacional que agravó las condiciones estructurales de la inflación de la Argentina, y finalmente, la verdad, la sequía, producto del cambio climático que está asociado a estas políticas, no es algo exclusivo, digamos, autónomo de las decisiones económicas que se han ido tomando, y que la verdad fue, en definitiva, lo que definió que no pudiéramos ganar la elección el año pasado, a pesar de que en la primera vuelta estuvimos a 3 puntos de ganar la elección, porque en la elección de primera vuelta, que es donde se identificaba el voto, nosotros salimos como primer minoría con el 37% de los votos. Y Milei tuvo el 30%. Si nosotros hubiéramos llegado al 40 y 10 de diferencia, nosotros ganábamos. Estuvimos a 750.000 votos de ganar la elección. Eso es lo que nos da hoy una fortaleza en el Congreso de la Nación, que, digamos, es un punto de apoyo para ir construyendo la mayoría necesaria para que las políticas destructivas que quiere formular Milei, que hagan tabla rasa con los valores redistributivos y de justicia social que el Papa volvió a poner en valor en el día de ayer, digamos, se instalen como política en la Argentina. Entonces, esa es, digamos, la situación que estamos atravesando. Apenas llega Milei, ustedes lo saben, emite un DNU de más de 300 y pico de artículos, donde declara la emergencia económica, financiera, de la Argentina, uno de cuyos capítulos fue el capítulo laboral. En eso se reflejó lo que él expuso durante toda la campaña, cuando identificó los derechos laborales como privilegios, con lo cual hizo dos cosas. Por un lado, al definirlos como privilegios, los identificó como algo a derrotar, a eliminar. Pero por el otro lado, claramente, lo que hizo fue transferir el foco de los verdaderos privilegios hacia los derechos laborales. Transmitirle, como muchas veces los dictadores hacen, al pueblo argentino que su enemigo, el enemigo de aquellos sectores que por culpa de las políticas neoliberales no han podido acceder a la totalidad de los derechos sindicales, laborales, que los que lo tienen son su enemigo. Como si reequilibrar la cancha sobre la base del despojo colectivo fuera la solución, y no la solución la posibilidad de equilibrar la cancha fortaleciendo la organización gremial y el acceso a los derechos laborales y de agremiación de los que aún no los tienen. Hoy ese capítulo es el que, gracias a la acción del movimiento obrero, en particular de la CGT, que logró la adhesión de las dos CTA y de los movimientos sociales y de todo el arco político que integramos el Movimiento Nacional y Popular de la Argentina, con la movilización que hicimos en diciembre y con la que hicimos el 24 de enero, se logró las sentencias judiciales que ese capítulo lo tiene suspendido. Pero no el que declara emergencia económica, que le está permitiendo a Milei meter la mano en las arcas, en el tesoro de las provincias, de los municipios y de los programas sociales que tenían vigencia en la Argentina, y que con su prórroga
de presupuesto ya iban a ser esquilmados, pero no contento con eso, sencillamente los está transformando en cenizas, como hizo, por ejemplo, con el programa de barrios populares, de infraestructura para los barrios populares, que estaba financiado a través del FISU, que llevó al 1% de la recaudación, digamos, su financiamiento, porque eso es una trampa legal. Si él lo llevaba al 0%, era mucho más fácil judicialmente demostrar que lo había simplemente dejado sin efecto, ¿no es cierto? Cosa que había intentado a través de del segundo instrumento, que fue lo que se conoció como ley ómnibus, y que él le puso un nombre pomposo al estilo del fundador, digamos, de la Constitución Nacional, ¿no? Pero que en realidad era un proyecto de ley con 664 artículos. En los dos casos, ese proyecto de ley y el TNU, escritos de una manera absolutamente ilegal, fuera del propio ámbito de la gestión, en estudios jurídicos privados, sin los procedimientos establecidos, respondiendo exclusivamente a los intereses de esa élite que hoy comentábamos. Bueno, en ese proyecto de ley, él derogaba todos esos fideicomisos que organizan esas políticas, pero por sobre todas las cosas hay que recordar que promovía una delegación de competencias del Congreso de 4 años, 2 años prorrogables por él por otros 2 años. Lo que él declaraba en esa ley es: no voy a gobernar con el Congreso durante los 4 años de mi mandato. Por eso era insostenible que cualquier legislador lo votara, ese artículo, porque era como declarar que iban a estar 4 años de verdad becados, sin trabajar, porque absorbía las competencias del Congreso de la Nación, algo absolutamente inconstitucional. Es más, tanto a través del DNU como de esta ley ómnibus, intentó una reforma constitucional embosada, porque fue por encima de lo que es la letra y el espíritu de la Constitución vigente. Es decir, estamos frente a un gobierno autoritario. Y por eso el Papa ayer también le dijo: ojo, la legitimidad de origen es una condición necesaria, pero no suficiente para poder gobernar. También hace falta la legitimidad de gestión. Es decir, tenés que gobernar de acuerdo con las leyes. No podés gobernar, digamos, el hecho de que te hayan elegido no te permite gobernar en contra de la Constitución Nacional y de las leyes. Muy bien. Bien, pero yo, porque es muy breve, es una página y media lo de ayer, pero cada palabra tiene un valor extraordinario, sobre todo si lo asociamos a lo que está pasando. Por eso me pareció, digamos, muy importante retomarlo en la conversación de hoy. Casi todas sus encíclicas el Papa brega por el Estado, por el medio ambiente, por los más necesitados. Bueno, ayer retoma lo del Estado, porque él dice: en este marco de injusticia hace falta el Estado más que nunca. Y un Estado, no cualquier Estado, un Estado redistribuidor,
que tenga como horizonte la construcción de un sistema de justicia social. Todo diabólico para mí. Va a volver a decir que el Papa es el maligno, porque cada palabra es para él la expresión, digamos. Empobrecedor, voy a decir, como ya lo dijo. Bueno, entonces, ahí está nuestro sistema de valores. Nosotros creemos en el sistema de derechos, creemos en un Estado que es la expresión de un gobierno que tiene una mirada estratégica y una vocación de desarrollo y de justicia social. Para todo eso creemos que es necesario tener un gobierno que sea soberano, que defienda la soberanía nacional. Y este gobierno es cipayo. Retomo un concepto que es viejo, es muy viejo, por ahí muchos jóvenes no saben lo que quiere decir ser cipayo, pero es un concepto que a mí me parece que vamos a tener lamentablemente que retomar, porque estamos frente a un gobierno que cree que el destino de la Argentina es entregarse a los poderes internacionales. Llega a Davos y lo primero que hace el presidente se junta con el premier de Gran Bretaña. ¿Casualidad o causalidad? Ya en la campaña, Mondino había dicho que el destino de las Malvinas había que consultarlo con los que. Y nos han puesto en la ley esta ómnibus, que no salió, que es la segunda, digamos, derrota fuerte de este gobierno. La primera fue la suspensión del capítulo laboral. Y la segunda es el hundimiento de la ley ómnibus. Habían puesto una modificación, esto es muy importante, es que eran tantos los elementos, uno podría hablar de cada artículo, es un artículo de entrega. Pero frente a los 600 era imposible poder esclarecer a la población de los 600 instrumentos de entrega. Pero, por ejemplo, había un capítulo de reforma política que era tremendo. Iba a distritos para los diputados uninominales, que uno lo asocia a Estados Unidos, pero en realidad es un diseño inglés. Eso asociado a que no se ponía tope a los gastos de campaña y tampoco se ponía tope a lo que cada aportante podía aportarle a algún candidato, significaba privatizar la política, entregarle la representación política a la empresa hegemónica de cada lugar. Por supuesto, fue de las primeras cosas. Lo mismo con relación a la pesca. Rifaba los recursos pesqueros del mar argentino, con un claro beneficio para los buques que iban a operar desde Malvinas, porque no obligaba a desembarcar en puerto argentino. Y ponía en igualdad de condiciones en una licitación a cualquier buque extranjero con relación a un industrial argentino que tuviera su planta radicada en la Argentina y que le diera trabajo a los argentinos, que se podía encontrar sin recursos, porque el recurso había sido licitado a barcofactorías del exterior. Es decir, es un despropósito de cabo a rabo, desde nuestra concepción, desde la de él. Es transformar al pueblo argentino en un pueblo de esclavos.
que tuvieran que subirse a un buque factoría de bandera coreana o de cualquier otro país y trabajar bajo condiciones de esclavitud porque nuestros convenios colectivos no iban a tener vigencia. Es decir, les estoy transmitiendo algunos ejemplos. Realmente es terrible porque cada artículo que leía de esa ley era inviable. Aún aquellos que por derrotarnos a nosotros promovieron el voto a Milei y querían ahora promover un instrumento de apoyo a su gestión, cuando iban a cada punto no lo podían votar porque afectaba los intereses no de los gobiernos peronistas, afectaba los intereses propios que nos han permitido ahora, formal o informalmente, constituir una especie de liga de gobernadores que se ha podido visibilizar a partir del conflicto que encabezó el gobernador de Chubut, pero donde han tenido mucha importancia nuestros gobernadores, Axel, Gildo, el gobernador de La Rioja, etcétera, que es esa liga de gobernadores la que de algún modo va a tener que construir un sistema defensivo que a nosotros nos permita ir organizándonos y recuperar ofensivamente terreno. Ellos lo harán por supervivencia y nosotros lo vamos a hacer porque somos los herederos de la vocación emancipadora de San Martín, de Rosas y de Perón. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a la ministra por su presencia, muchísimas gracias a todos y cada uno de los compañeros que está acá presente. Saben que nos pueden seguir por las redes, así como los jóvenes que están armando y ahora tenemos en vivo para que lo puedan seguir en las redes, gracias a los compañeros de TV Sindical, porque como bien dijimos, esta semana estamos acá, la próxima semana en la Comuna 2, tenemos que evangelizar en peronismo. Creo que eso es lo más importante. Hay algunos y algunas que amamos el peronismo desde la cuna. Hay algunos que casi diría que nacieron en una unidad básica, ¿sí? Como es el caso de David, que nació un poco más en la unidad básica. Y así, esto va pasando de generación en generación. Creo que como bien dijo Kelly, tenemos que seguir enamorando y llenando de peronismo. Porque si hay peronismo, hay justicia social. Así que muchísimas gracias a todos. Seguiremos convocándolos para las próximas reuniones. ¡Viva Perón, viva Evita y vivamos nosotros también! Acá, bueno, como todos hemos visto, en el fin de la actividad que se hizo con los jóvenes del NEP y todos los vecinos y la gente y los ciudadanos que están con la ex ministra de Trabajo, Kelly Olmos, una gran dirigente peronista de la capital federal, de la Comuna 3, donde vivió toda su vida. Bueno, ella ocupó numerosos cargos en la función hasta llegar a ser ministra de Trabajo, donde empezó el general, ¿no? En esta unidad básica justamente se reivindica el proyecto justicialista, el modelo justicialista. Y bueno, hablabas un poco de todo el contexto, ¿no? Por lo que vienen, ¿no? Los derechos laborales, los trabajadores. Bueno, como vemos también tenemos algunos trabajadores que, bueno, tienen algunos problemas como económicos también por la alta inflación que se está dando hoy en día, los que tienen los derechos, los que les quedaron, porque también tenemos una gran parte de la población que está fuera del sistema de los derechos laborales. ¿Vos cómo ves el contexto político actual, donde se agrede justamente a una de las columnas fundamentales del peronismo, que son los sindicatos, los defensores de los trabajadores, en principio, como ya se hizo en el macrismo con la Gestapo judicial? Sindical. Bueno, yo lo que creo es que la agresión permanente hacia la política
y hacia las organizaciones gremiales, es porque son los dos mecanismos por los cuales el pueblo puede organizarse y defender sus intereses. Entonces, para debilitar los intereses del pueblo es que tratan de diabolizar tanto la acción política como la acción gremial. Esa es la función por la cual Milei denomina casta a los dirigentes gremiales y políticos y evita denominar casta a los sectores de ingresos concentrados, a los sectores empresarios concentrados y multinacionales de la República Argentina, a los que ha beneficiado desde el origen con una desregulación desde el punto de vista de los precios que nos llevan a estar en esta situación donde la inflación se más que duplicó, pero no como una inflación no deseada, consecuencia de sostener el nivel de actividad como nos pasó en nuestra gestión, sino como una inflación promovida destinada a licuar los ingresos de los trabajadores y de las clases medias y también a una recesión promovida para generar una desocupación que discipline al pueblo argentino. Por eso él habla de estanflación, porque está promoviendo una caída enorme de la actividad y del empleo y un crecimiento enorme de los precios, de manera de licuar los ingresos del pueblo argentino. Bueno, justamente nombrabas el discurso del Papa, la importancia de respetar las leyes de los estados. El Papa también advirtió en el Laudato Si sobre los desempleados tecnológicos. Vos hacías una breve síntesis de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Que la tecnología, también le decías a los jóvenes, es buena para hacer llegar nuestro discurso, pero también destruye puestos de trabajo. Por eso tan importante la formación profesional que se dio desde del ex Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social respecto a las nuevas tecnologías de la información, la inteligencia artificial y demás. ¿Cómo ves el mundo que viene, en donde estas nuevas potencias, ¿no?, estos ricos de los que hablaban, van a verse beneficiados por tener estas tecnologías macro ya implementadas en los países? ¿Y cómo ves el contexto de Latinoamérica en ese sentido? Mira, yo creo que ese contexto donde los países centrales se están reindustrializando y desarrollando cada día más tecnologías muy dinámicas como la inteligencia artificial, lo hacen a través del fortalecimiento del Estado, razón por la cual esta política que está llevando adelante Milei de destrucción del Estado nos deja indefensos ante esa situación. Bien decías vos que en nuestra gestión pusimos mucho esfuerzo en multiplicar las políticas de formación en oficios, de capacitación, de orientación laboral, de formación en las nuevas tecnologías, y alcanzamos un récord histórico que triplicó los mejores años en esta materia, pues llegamos a 450.000 beneficiarios. La destrucción del Estado nos deja a los argentinos indefensos frente a la competencia internacional y va a profundizar la desocupación y el empobrecimiento de toda nuestra sociedad. Cuando hablamos de que, Argentina es un país peronista en donde todavía conservamos los derechos laborales para que los que tenemos el privilegio, ¿no?, en esta Argentina de tenerlos, ¿crees que la batalla cultural empezó a ser ganada por los gobiernos? Porque son post-neoliberales, ¿no?, como el gobierno de Milei, ya ni sabemos cómo caracterizarlo, o Cipayo, como bien vos dijiste, digamos, empiezan por los pocos derechos que le quedan a los argentinos y enfrentar a los argentinos contra argentinos.
efectivamente. Él está enfrentando argentinos contra argentinos, pero al mismo tiempo está logrando algo no deseado por él, y es la capacidad que podemos tener de unirnos por encima de la grieta, por encima de las diferencias ideológicas y políticas, para defender los intereses objetivos que hacen al sistema de valores de la República Argentina, que es un sistema asociado al desarrollo productivo, al desarrollo humano y a la justicia social. Bien dijo ayer el Papa que no alcanza con la legitimidad de origen que dan los votos. También es necesario que haya una legitimidad de gestión, y es lo que Milei está destruyendo, no está construyendo. Él cree que el Estado hay que destruirlo y quiere que el Estado argentino quede en cenizas, y los derechos de los argentinos, igual que el peso, valgan, como él planteó, como excremento. Y si el peso vale como excremento, el ingreso de los argentinos va a valer como excremento. Bueno, eso es deslegitimar la responsabilidad que tiene de gestionar en función del bien común. Bueno, la última reflexión importante hablando de esto, ¿no? Él propuso una dolarización. Cuando en Argentina se utilizó la convertibilidad, ¿no?, que fue una medida para bajar en ese momento a la hiperinflación que teníamos, se utilizó en otro contexto histórico, ¿no?, donde todavía no había una matriz productiva del país, donde había un Estado por ahí un poco deficiente en algunos aspectos, y en otros, digamos, se utilizó mal también estas privatizaciones. Ahora la Argentina se encuentra con un salario, del salario registrado muy bajo, los programas sociales muy bajos, muy por debajo de eso. Es importante que, bueno, creo que lo decís, pero remarcar cuánto saldría nuestro salario en pesos, el salario mínimo en dólares, porque no es que va a venir a equiparar con un salario como se hizo en ese momento, que un peso valía $1. Mirá, si el salario mínimo está en 150.000 pesos, al tipo de cambio de hoy, digamos, sería menos de $150. No son los miles de dólares que él dice, que él además deforma las cifras para justificar su propia política. En realidad la dolarización, como vos decís hoy, no solo no tendría el contexto de la convertibilidad que le permitió los primeros años favorecer un flujo de inversiones de renovación de los servicios públicos, sino que directamente, dada el antecedente, el contexto con que hoy está destruyendo trabajo y ingresos de nuestra población, lo que haría es generar un nivel de pauperización enorme. En estas condiciones, generar una dolarización, además de la enorme pérdida de soberanía porque nos subordina a la Reserva Federal de Estados Unidos, lo que generaría es congelar una película con más del 60% de pobreza. Congelar, impedir que puedan modificar esa situación, destruir la Argentina de la aspiración de la movilidad social ascendente. O sea, que vendrían contra la clase media que todavía, pobre o no, conserva la Argentina. Contra la clase media y contra la aspiración de los trabajadores de ser clase media. Bueno, obviamente también has hecho una autocrítica, ¿no?, digamos, en función de lo vivido de los jóvenes, de que no se pudo llegar y por eso tenemos este desenlace, ¿no? ¿Cómo ves de ahora en más el futuro de la reorganización del peronismo, asumiendo sus errores, volviendo a enamorar en la Argentina y sobre todo acá en la ciudad de Buenos Aires? Yo creo que hay que fortalecer la militancia y hay que fortalecer un accionar de la militancia que no sea sectario,
que tenga muy firme nuestra escala de valores, pero que encuentre los mecanismos flexibles para poder dialogar con quien piensa distinto. Me parece que esa es la etapa de la unidad de los argentinos mediante la construcción de diálogo, consenso y mediante el desarrollo de acciones que impidan que la vocación destructiva de Milei se concrete, como se impidió la vigencia del capítulo laboral del DNU 70 y se impidió la sanción de la ley ómnibus. Deberíamos promover ahora la derogación definitiva del DNU 70 porque la emergencia económica ahí contenida le está permitiendo hacer una tarea de vaciamiento de los recursos de los gobiernos provinciales y de las intendencias municipales y de el patrimonio de la ciudadanía expresado en políticas sociales como el programa de construcción de infraestructura en barrios populares o la inversión pública que es esencial para la calidad de vida de las y los argentinos y para el desarrollo de provincias que Milei, igual que pensaba Cavallo, sigue pensando que son inviables. Estamos, frente a la destrucción de lo que fue la imagen de la política. Me han comentado y te han cruzado también, y lo voy a remarcar porque me parece sumamente interesante, como una persona, un ciudadano más que hace política, como decía Néstor, un ciudadano común con responsabilidades a veces diferentes, has viajado en subte todo este tiempo, ¿no? Qué importante reivindicar la palabra de la política y la humildad, ¿no? Que acontece en estos contextos donde es muy importante, terminar con esa idea de que la política le hace mal a la Argentina. Obviamente, porque la política es el único instrumento donde el pueblo argentino puede modificar favorablemente sus condiciones de vida. Mirá, en el peronismo, los cuadros, los dirigentes, los militantes, somos cientos de miles. Habitualmente toman algún ejemplo para difamar. En cambio, Milei, que decía que iba a combatir la casta, está dándole superpoderes a Caputo, al ministro de Economía, que fue el que endeudó a la Argentina, después utilizó el crédito del Fondo Monetario para pagarle a los fondos buitres y dejarle esa deuda al conjunto del pueblo argentino. Así que es un delincuente de guante blanco, de manera que uno debería decir que en realidad hoy, si lo mira a Caputo, si la mira a Patricia Bullrich, a partir de ello el equipo de gobierno que ha llevado Milei al Poder Ejecutivo, debería decir que hoy gobierna la casta. La última pregunta y te dejamos tranquila, porque pobre Kelly no paró de recibir consultas acá en la unidad básica Victoria Justicialista, la unidad básica que tuvo desde siempre. La gente la viene, la saluda, le da cosas de sus nietitos a la misma gente que necesita, la verdad, una gran compañera, además de exfuncionaria. Obviamente va a haber una autocrítica del peronismo en sus diferentes fases. El sábado hubo un congreso del PJ en la ciudad de Buenos Aires. Han llegado a conclusiones muy interesantes. ¿Crees que falló un poco esta unidad nacional que propuso Alberto con respecto a primero no haber construido la unidad total del peronismo? Mira, yo creo que es con la elección de grandes horizontes que se logra la unidad hacia el territorio. Por eso creo que Massa hizo una extraordinaria campaña, que estuvo muy claro en formular el proyecto de unidad nacional y logró efectivamente la unidad del peronismo alrededor de ese proyecto. Estuvimos muy cerca de ganar en primera vuelta, no alcanzó para el balotaje. El balotaje es un proceso tramposo que
que se gestó en la Constitución del 94 en contra del peronismo, igual que la eliminación del colegio electoral que debilitó a nuestras provincias del interior del país. Pero bueno, son las reglas de juego de nuestra democracia y deberemos prepararnos para ser más eficaces y reconstruir la mayoría que permita ganar en la próxima elección. Muchísimas gracias, Kelly. Gracias a usted. Estamos acá con Julieta, que bueno, vino a ver la charla y también ella está en FEDUBA, que es el gremio que representa al personal no docente de la UBA, ¿verdad? Docente. Sí. Así que estamos con un plan de lucha interesante. Sabemos que, digamos, los fondos son los mismos que teníamos en el presupuesto anterior, porque se prorrogó de alguna manera el presupuesto con el presupuesto nacional, con todos los problemas de inflación que tenemos. Tenemos muchos problemas también con los temas de CONICET, donde compañeros nuestros han concursado y han ganado mejores puestos y cargos y no se los están pagando esas mejoras, sino que siguen pagándole los cargos anteriores. Tenemos problemas también con nuestros alumnos que no tenemos un boleto estudiantil universitario, razón por la cual vamos a hacer también algunas saltas de molinetes en los subtes. Hoy ya hubo, ¿no? Salta de molinete. Me llamó la atención tanta policía en la ciudad, ¿no? Nunca hay tanta policía. Sí, eso es algo que además pasó también en Chile y fue una forma que tuvieron los estudiantes de protestar. Así que es una forma de visibilizar todo lo que nos está pasando. Estamos haciendo muchas asambleas porque como docentes estimamos que es muy, muy interesante primero explicar por qué estamos en plan de lucha y cuáles son los problemas que tenemos, visibilizar todo esto, que también incluye las becas que muchas veces reciben nuestros alumnos para poder seguir estudiando en la universidad pública, y además también las universidades públicas que se habían creado con el gobierno anterior y que ahora no se están construyendo más y no se van a girar los fondos para esas nuevas universidades, que sabemos que las universidades de cercanía tienen muchos alumnos que son primera generación de graduados universitarios que, estudian en sus barrios, ¿no? Qué consecuencia tan grave, ¿no? Que el que nace pobre o que no nace en una familia de altos ingresos no pueda más estudiar en la Argentina, cuando fue una de las banderas más importantes de que sostuvimos todos los argentinos, no solamente los peronistas. Sí, es como parte de nuestra idiosincrasia y por supuesto la gratuidad que otorga Perón a los títulos de grado. Los de posgrado sabemos que tenemos que pagar. Creo que todo eso es muy, muy importante, es parte de nuestro ADN argentino que no se da en otros lugares como en Estados Unidos o inclusive en Chile, así que creo que es algo por lo que tenemos que seguir luchando. ¿Las paritarias de los docentes universitarios están saldadas? No, para nada. Ofrecieron 16% por estos 2 meses, como a toda la Administración Pública Nacional, donde también hay un decreto que está pisando ahí todos los fondos. Así que la verdad, y ni que hablar del fondo, ¿sí?, de los docentes, primarios y de secundaria, que lo pisó, ¿no?, por este decreto que había después de la Carpa Blanca, y hay docentes que están cobrando menos, no solo que no tienen aumento, sino que están cobrando menos porque las provincias no pueden asumir el costo del incentivo docente. Claro, justamente sacó el FONIT, que era el fondo que daba el gobierno nacional, con las paritarias nacionales que se tomaron en la época de Néstor Kirchner, con el ex ministro de Trabajo Carlos Tomada y demás. La realidad, los docentes que siempre se jactan de que los docentes cobran poco, que deberían ganar más que los políticos, que esto, que lo otro, están atacándolos. El lunes hay un paro casi nacional dentro de lo que es los docentes de escuelas primarias, ¿no?, y secundarias,
¿Ustedes cómo ven realmente el contexto de un gobierno que no quiere aceptar la realidad de una hiperinflación como la que está habiendo hoy en día? La verdad estamos preocupados, estamos muy muy preocupados porque además va a haber aumentos en todo lo que son las tarifas y no vamos a poder ni siquiera pagar la luz. Estamos muy muy preocupados cómo vamos a poder seguir enseñando a nuestros alumnos y estudiantes, como decimos nosotros, porque además nuestros estudiantes son muy activos también en militancia. Así que mucha preocupación, pensamos un plan de lucha, siempre seguimos hablando con las autoridades, pero bueno, es difícil. Hace poco se estrenó una película que se llama Poan, que es muy interesante ver, porque la verdad refleja lo que es una de las facultades, digamos, más importantes que tiene la UBA, en donde, bueno, todo lo que viene de afuera, viene un docente y es mejor que el que está acá. Y el pobre docente es el que está todos los días, el que se caga de hambre, el que va, el que le da clase a los chicos, ese no es valorado, ¿no? Y bueno, tiene un desenlace de la película, no quiero spoilear la película, pero quiero saber tu reflexión. ¿Vos sentís que esa película refleja mucho de los docentes que están en la Argentina y en la UBA? Lamentablemente sí, en muchos casos, porque estamos luchando también para que en los concursos se tome importancia el tema de ejercer la docencia y no solo los congresos internacionales o los posgrados que el docente pueda hacer en universidades, digamos, de otros países. Creo que eso es también bastante importante. También vemos muchos sesgos de género en todo lo que son los concursos. Hemos estado luchando también para que haya jurados mujeres y para que, sobre todo en la Universidad de Buenos Aires, haya dirigentes y rectores mujeres. Y bueno, eso ha sido también una gran lucha por la equidad de género. Ahí estamos también luchando mucho. Así que esperemos que todo esto mejore y bueno, pero seguiremos en nuestro plan de lucha. Vos como docente, ¿qué opinás del lenguaje de género que acaba de sacar de todos los organismos públicos y demás el presidente actual? Porque es un tema muy conflictivo, ¿no? O sea, porque faltan saldar muchas cosas del peronismo respecto a la violencia de género antes. ¿Qué opinas con que un gobierno, o sea, no es un tema de los más importantes donde hay una cuestión de que la gente está pasando mucho hambre en Argentina, pero qué opinas de este tema? No, la verdad que me parece que estamos invisibilizando muchos temas, estamos pensando que el masculino es genérico para todos y la realidad no es así, que si no hablamos de determinada manera también estamos dejando de lado y excluyendo a muchas personas, y creo que el uso del lenguaje es importante, es algo por lo que luchamos mucho desde los feminismos y también las diversidades, y creo que tenemos que seguir y, digamos, lo podrán prohibir, pero muchos de nosotros y sobre todo las generaciones más jóvenes lo van a seguir usando. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Bueno, estamos acá terminando la actividad de Victoria Justicialista, donde se habló a los jóvenes, a no tan jóvenes, a todas las generaciones que vinieron acá. Se llenó esta básica de acá de la calle Ayacucho. Bueno, estamos acá con la ex subsecretaria recientemente del Ministerio de Trabajo, quien además tiene una larga trayectoria en militancia peronista y en diferentes lugares que ha ocupado, Patricia Aragón Reyes, y David Aragón, que está a cargo de la actividad, todo lo que es la juventud del NUEP, del nuevo espacio de participación, y de todos los peronistas, porque acá se convocaron desde diferentes espacios y ciudadanos a debatir abiertamente en un momento donde la política y muchos dirigentes están retraídos, ¿no?, de hablar
de lo que pasó, porque bueno, se empieza a acusar, ¿no?, de lo que ha pasado estos 4 años, que han pasado muchísimas cosas. ¿Cómo primero viviste la actividad? Tuvimos a Kelly Olmos, la ex ministra de Trabajo, que también una gran dirigente peronista de toda la vida de la capital federal, quien estuvo contando, ¿no?, el recorrido de la historia, cómo se llega a esto, por supuesto también haciendo un mea culpa de todo el peronismo en general, pero también sobre todo entendiendo el contexto actual político que se está viviendo y sobre todo hablándole a los jóvenes para que ellos puedan transmitir este discurso. ¿Cómo lo viviste? Bueno, primeramente muchísimas gracias a TV Sindical, a vos, Gisela, por estar acá presente. Para nosotros tener visibilidad respecto de las actividades que hacemos en territorio es muy importante. Decidimos este año un grupo de compañeros y compañeras que formamos parte de esta unidad básica de Victoria Justicialista, que como vos bien decís, tiene una larga trayectoria, en este caso en nuestra querida Comuna 3 de esta ciudad autónoma de Buenos Aires, y la verdad que decidimos hacer o arrancar un ciclo de charlas que tiene a los jóvenes como protagonistas, que son los que hoy están muy interpelados respecto a qué es el peronismo, cuáles son las herramientas que desde el peronismo podemos tener para transformar la realidad, y por eso hicimos una primera charla, que después por supuesto David va a comentar un poquito de en qué se va a consistir este ciclo de charlas, pero lo que quisimos es eso, hoy arrancar el debate en este mes de febrero. Próximamente iniciarán las sesiones en la legislatura, tanto a nivel nacional como a nivel de todas las jurisdicciones, de todas las provincias, así que el peronismo dice presente y está dispuesto al debate. Como bien decías, la ex ministra Kelly Olmos, ministra de Trabajo, habló, dijo cómo nosotros como peronistas, como militantes, referentes políticos tenemos que interpelarnos, pero también cómo podemos plantarnos ante esta realidad que la verdad que es muy dura para todos los argentinos y las argentinas. Entonces, bueno, cómo desde la política podemos hacer nuestro aporte para que, por supuesto, tengamos el sueño de que tenemos siempre, una justicia social, una soberanía política y una independencia económica. Exactamente. Bueno, justamente la charla fue dirigida a los jóvenes, también columna vertebral del peronismo. Hay muchos jóvenes que votaron, digamos, a este gobierno por las nuevas formas de comunicación y cómo llegaron. Vos como joven, ¿cuáles son las demandas que has captado respecto a la juventud que pensó diferente? ¿Y cómo te sentís también cuando se estigmatiza a todos los jóvenes, que algunos supongo como vos no votaron, ¿no?, a esto, o a muchos de compañeros del NEP y de otro lado, ¿no? ¿Cómo ves este cambio en el peronismo, este cambio cultural también que llevó a que tengamos un gobierno post-neoliberal como el que está surgiendo en Argentina? Para mí los jóvenes están medio perdidos hoy en día, no solamente la parte de los jóvenes también están perdidos, hay que hacerse cargo que también los más grandes también lo votaron, los jubilados, todo eso, ellos solos se hundieron, por así decirlo. Nosotros lo que hicimos en el pasado, en las elecciones pasadas, fue que hicimos para mí fue buena, ¿cómo se dice? Fue muy buena campaña, muchas gracias. Fue muy buena campaña, tanto como Massa y todo. Pero los jóvenes no entendieron y la gente no entendió que o no entendió o no quiso entender que Milei va a destruir el país. Así que para mí fue una gran decepción. Yo cuando volví allá de fiscalizar, me puse a llorar porque no podía entender por qué la gente lo había votado o por qué lo había elegido. Así que para mí me indignó muchísimo. Vos, bueno, ¿cuántos años tenés, David? 17. Tengo 17 años. Recién acaba de terminar el secundario, ¿no? O sea, vos no viviste probablemente el 2001, cosa que se habló, digamos, en la charla. Tampoco han vivido los jóvenes por ahí, si tienen padres que les hablen de política y demás, como familia, ¿no? Ver la historia, porque no, como estamos, tiene que ver con un contexto mundial que hacía referencia a Kelly, que vienen también por el mundo, por el de los derechos laborales, los pocos derechos laborales que aún conservamos, ¿no?, como argentinos. ¿Cómo ves cómo impacta esto en los jóvenes que quizás no vivieron esto, no entienden de qué se habla cuando se habla de peronismo? ¿Cómo lo ves con tus compañeros de aula respecto a por qué votan a una persona que, digamos,
tiene que ver con destruir justamente la clase media de la Argentina. Lo que ellos me dijeron mucho tiempo fue que querían un cambio. Yo le preguntaba qué cambio querían, si querían destruir el país, no me sabían de responder, así que no saben qué decirme, qué responder a lo que ellos quieren. Ellos no saben qué es lo que quieren directamente. Ellos dicen quieren destruir el peronismo nada más y eso nada más quieren destruir. Para mí eso está feo, porque no saben qué fue el peronismo, tanto en el 2001, no, en el 2003, perdón, disculpa, como en el 2003, como en el 45 cuando asumió Perón. ¿Considerás que es importante hablarle a los jóvenes directamente desde la juventud, teniendo una empatía necesaria para llegar de diferentes formas usando las nuevas tecnologías de la comunicación? Sí, obvio. Ahora Victoria Justicialista está teniendo un nuevo Instagram que es Victoria Justicialista, lo pueden buscar así por Instagram. Tenemos un nuevo espacio de participación de jóvenes, como bien esta charla fue así. Así que... ¿Cómo siguen las otras charlas? Las otras charlas van a ser el 4 de abril, me parece que van a ser. Las próximas charlas van a ser en el Aeronavegantes, que está por acá nomás, a 2 cuadras. Un gremio, ¿verdad? Un gremio, sí, un gremio. Así que estamos viendo para ver el 4 de abril las nuevas charlas con Claudia Negra y Eduardo Valdés. Y Eduardo Valdés. Está muy bien, que no sepa. Bueno, Pato, una gran referente también. Hablamos, ¿no?, con Kelly toda la estructura del mundo del trabajo. Ahora, bueno, quiero saber tu opinión en este contexto donde las paritarias no están por debajo de la inflación como ya pasaba por ahí en otros gobiernos, que le explicó el contexto de las nuevas tecnologías, de lo que veníamos, porque también nada es casual, ¿no? No se puede mirar las fotos sin ver toda la película de lo que pasó en toda la Argentina, lo que pasó a contexto mundial. Hay países que por primera vez nunca tuvieron inflación, como Estados Unidos, y ha tenido inflación, pasó una pandemia, pasó una guerra, pasó la sequía, además está a ver, ¿no? ¿Cómo considerás que está este contexto político del trabajo, donde la poca gente que todavía conserva un trabajo registrado, hoy en día se está viendo directamente amenazada con querer terminar con esos derechos gracias a un fallo de la CGT, se volvió para atrás? ¿Cómo ves este contexto y cómo ves como militante política la destrucción, como dijo David, a lo que se quiere llegar, la destrucción del peronismo y también de la política? Yo creo que el neoliberalismo lo que quiere hacer es destruir todo aquello que implica organización. Organización política, organización gremial, también la organización en diferentes ámbitos como son los educativos. Hoy estamos viendo que los recortes presupuestarios no solo están sobre aquellas partidas que tienen que ver con los programas sociales, sino que también con los programas que tienen que ver una asignación específica a temas educativos. Hoy lo que quieren es eso, destrucción total. Por supuesto que la destrucción también pasa por los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Hoy, como vos bien decías, no hay paritarias, o las que se cierran están muy por debajo de la inflación. Bien la ministra Olmos hoy lo mencionaba, que cuando se habló del DNU, el DNU atacaba directamente un capítulo específico, tenía que ver con los derechos laborales. Por suerte, la justicia actuó como tenía que actuar, gracias a todas las presentaciones que hicieron los ciudadanos y las ciudadanas, las diferentes agrupaciones y entidades que están a favor de los derechos de los trabajadores, y se logró evitar el avance de ese cercenamiento de derechos. Hoy estamos simplemente tratando de que no avancen en ese capítulo. Depende de la política, depende de la organización, que evitemos que sigan avanzando sobre aquellos derechos que, por supuesto, Perón llevó adelante desde esa pequeña Secretaría de Trabajo y Previsión hace 80 años, que, como bien decía David hace un rato, esto empezó en el 45, pero la película no la podemos ver en un solo capítulo, sino que a lo largo de la historia vemos que siempre que hablamos de mayores derechos hablamos de peronismo. Sí, por supuesto que sí, pero digamos, ¿cómo hace esta política, no, para defenderse? Estamos viendo que puede haber algunos compañeros que se hayan equivocado dentro del peronismo, puede haber también algunas personas que han cobrado algo que no le correspondía.
¿Cómo se hace para llegar a esta batalla cultural que necesitamos recuperar con respecto a las personas, ¿no? Que cuando llegan a su casa y ven que la heladera está vacía o que no llegan a comprar cosas y que realmente al buscar culpables, buscaron un culpable en la política y también buscaron un culpable en el peronismo, ¿no? También hay que, digamos, ver la forma, ¿no? de que además de todo esto, de llegar a la gente, celebro que hayan hecho, celebramos todos los que estuvimos acá presentes una actividad en este contexto donde muchos funcionarios no están hablando, y menos de hacer una autocrítica responsable respecto a algunos errores y también aciertos, ¿no? que hubo. Respecto a una realidad que es concreta, que si el consumidor, el trabajador no tiene trabajo, no consume, no tiene buenas paritarias y que eso influye en la asignación universal por hijo y demás, no tiene comida en la heladera. ¿Cómo se contrasta esta realidad con la ciudadanía hoy en día? No, yo entiendo que lo que tenemos que hacer es desde la política tratar de llegar a la ciudadanía. De hecho, la señora ministra, ex ministra Olmos, lo comentó en la locución que llevó adelante hace unos minutos, que el Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires, en esto que tiene que ver con la autocrítica, llevó a cabo un congreso partidario para hacer renovación de autoridades. Si bien es un primer paso, como bien decíamos, estamos en el mes de febrero, estamos atentos, activos, sabiendo que la organización vence al tiempo y que lo que tenemos que hacer es organizarnos para poder ponerle un freno al avasallamiento de todos los derechos. Sabemos que el camino de la construcción es muy complejo, que la destrucción implica algunos pocos minutos, pero ese es el camino y el desafío que tiene el peronismo. Tratar de estar a la par y a la altura de los acontecimientos que se están desarrollando en nuestro país para, por supuesto, trabajar sobre la justicia. Bueno, justamente, ¿no? Hablando un poco de lo que está pasando también, o sea, el peronismo a veces tiene diferentes matices, a veces no ha logrado una unidad realmente definitiva en pos del bien común. Y en este contexto donde nos une al espanto directamente con los otros partidos, como pasó en el caso de los gobernadores del sur, que están defendiendo los intereses de sus pueblos, ¿no? Y en definitiva de todos los pueblos, poniendo a un límite a esto. ¿Cómo ves la reconstrucción del peronismo con sus diferentes formas y con los diferentes partidos políticos como radicalismo, como el Cambiemos, como digamos, como el PRO en sí, como todos los partidos que hoy en día existen, ¿no? O sea, hay un montón. Tal cual. Mira, yo creo que unidad no es sinónimo de uniformidad. Es decir, que nosotros, el peronismo, tiene que ir hacia un camino de unidad. Por supuesto que cada uno de los espacios, como vos bien mencionabas, y también nos pasó en el último congreso partidario, estuvieron muchos compañeros de los movimientos sociales, estuvieron desde los diferentes sindicatos, actores y actrices, para decirlo y para ser inclusivo, porque también lo que quieren es esto, tratar de cercenar nuestra forma de comunicarnos. Creo que tenemos que mejorar nuestra comunicación hacia las bases y dar ese paso, ese salto cualitativo para seguir trabajando y construyendo en unidad. Te vuelvo a repetir, unidad no es uniformidad, pero creo que del debate podemos nutrirnos para salir mejores. Bueno, vienen por la clase media argentina. Y bueno, ¿se va a poder lograr dentro del peronismo, hablando de la unidad de concepción y la unidad de acción totalmente, antes de poder hacerlo con algunos otros ciudadanos que por ahí piensan diferente, como decía Kelly, y no son afines al peronismo, pero podemos llegar a puntos de acuerdo, estos 10 puntos de acuerdo famosos que tanto se han prometido, y esta unidad nacional que viene hablando directamente Perón en su último libro, América Latina ahora o nunca, y también cambió las verdades peronistas para los jóvenes, ¿no? Que un poco lo retomaba Alberto, digamos, también este discurso, pero no se logró, ¿no?, afianzar ese concepto. Creo que es verdad lo que vos decís, que tenemos que hacer la autocrítica, pero estimo que los compañeros y las compañeras hoy están sufriendo el embate del neoliberalismo, es decir, que está más cerca de lo que nosotros pensamos el hecho de reorganizarnos. No solo tenemos que reorganizarnos, sino que también que tenemos que trabajar en pos de volver a tener iniciativa política, y con iniciativa política el peronismo es invencible. Bueno, las últimas reflexiones de la juventud acá. Y yo te digo
que hay que seguir peleándola hasta conseguir que los jóvenes entiendan por fin que el peronismo es una gran salida para que todos los trabajadores, trabajadoras y también la comunidad toda argentina se despierte. Excelente. Bueno, nos vamos. Muchas gracias, Pato, por la actividad. La verdad ha sido una hermosa actividad. Han venido vecinos de todos lados que han podido opinar libremente. También esto es importante. Las diferentes posturas, ¿no? Con una ex ministra de Trabajo, además dirigente política, como también así lo ha sido vos durante todos estos años que tiene Victoria Justicialista. Bueno, David, también muchísimas gracias, un orgullo estar en esta casa y ver esta actividad que, bueno, esperemos que se replique por los barrios, con la gente también, en todo, que sea realmente abierto para que todo el mundo pueda opinar. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias nuevamente a TV Sindical por estar acá presente y bueno, por supuesto que los vamos a invitar al resto de las actividades que venimos desarrollando. Desde Victoria y muchos de nosotros tenemos la suerte de formar parte de la orgánica del Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires, así que cuando hagamos actividades también, por supuesto que así como nos acompañaron en el pasado, TV Sindical, también esperemos que nos acompañen en el futuro. Muchas gracias. Cuando las actividades del PJ, ¿va a ser un PJ totalmente abierto para todos? Sí, tenemos pensado por lo menos desde el Instituto de Formación del PJ, que es desde donde soy la vicepresidenta también, de hacer una recorrida por las diferentes comunas, así que ahí no solo vamos a esperar que sea central en el edificio de San José, sino que también hacer un recorrido por las 15 comunas, que es un gran desafío y que creo que tenemos que estar a la altura de eso, de poder recorrer las comunas y de recibir todas las inquietudes de todos los vecinos y los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, para que conozcan el peronismo en la praxis, ¿no? También, hablando de PJ, se habló mucho en los medios de que, bueno, que va a haber muchas listas del PJ y que va a ser libremente el que se pueda presentar. ¿Esto es así? Mira, ahora está abierta la campaña de afiliación, ¿sí? Está abierta esa campaña para que todo aquel vecino o vecina de la Ciudad de Buenos Aires, para que los jóvenes, los no tanto, también se puedan inscribir y puedan participar de estas internas abiertas. Así que sí, es una nueva etapa dentro de lo que es el Partido Justicialista, así que invitamos a todos y a todos los que están escuchando esta locución del día de hoy, esta entrevista, todo lo que vinimos desarrollando hoy, para que se acerquen. Sabés que estamos en Ayacucho 345 por la tarde o buscándonos en las redes, como bien decía David. En Instagram nos encuentra como Victoria Justicialista, como Jóvenes Victoria también, que están ahí el grupo de jóvenes, donde nos pueden seguir y van a tener todas las novedades. Vamos a tener algunas charlas que tienen que ver con la historia del peronismo, otras que tienen que ver con los dirigentes, como bien decía David. El próximo 4 de abril vamos a estar en Aeronavegantes con algunos referentes del justicialismo, de la ciudad y de la nación, para seguir haciendo lo que nosotros sabemos, hablar de peronismo. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Van a poder ver esta actividad que se desarrolló acá en Victoria Justicialista, una unidad básica de la Comuna 3, en Ayacucho 345. Lo buscan también como NEP. También lo van a poder ver mañana en Hablemos de Política por TV Sindical, programa que va todos los viernes a las 20 horas. El encargado de esta TV Sindical en estos momentos donde los medios masivos están desinformando más que informando, el peronismo, la política que ha sido tan estigmatizada, está saliendo a la calle a hablar con los vecinos, con exfuncionarios, cosa que me parece sumamente interesante para tener también la otra cara de la realidad argentina y poder vivir en una Argentina más digna también para todos, ¿no? Porque cuando se privan derechos, se prive el peronismo, se prive la política, se prive la vida de muchos de nosotros. Así que muchas gracias.